Llegó el momento de prepararse para el verano y vamos a hacer exactamente eso. Soy Damar de Damar Studio y hoy te voy a enseñar a hacer una falda cruzada que vas a amar. No importa tu talla, vamos a utilizar tus medidas para trazar el patrón. También he preparado una guía para ayudarte en el proceso con el paso a paso que vamos a estar haciendo en este video. Ahora, empecemos con las medidas. Necesitamos tres: la medida de contorno de cadera, la medida de contorno de cintura y la medida del ancho de busto. El tipo de tela que recomiendo para esta falda es una tela que tenga un poquito de rigidez, una tela plana, que sea como lino, algodón, jean. Yo voy a estar utilizando esta tela japonesa en un olla, que es una mezcla entre lino y algodón. Tiene caída, pero es rígida, no estira y tiene cuerpo. Para saber cuánto necesitamos, he preparado una pequeña fórmula que es el contorno de cadera más el doble del ancho de busto, más unos 6 centímetros de margen de costura. El largo depende de qué tan larga quieras la falda. Si después de hacer este cálculo te sobra tela a lo ancho, no lo cortes, lo cortamos al final de ser necesario. Por el contrario, si tu ancho de tela es más angosto, que es lo que me pasó a mí realmente, le vamos a agregar ese trozo faltante a uno solo de los lados, que es el que va a quedar por debajo de la falda cuando la crucemos. Ok, ya tienes tus materiales, ya tomaste tus medidas, vamos a trabajar. ¡Manos a la obra! Ahora midan su tela y la van a doblar por la mitad. A mí me está faltando alrededor de unos 5 centímetros de tela. Se la voy a agregar luego y a uno solo de los lados. Ahora midan desde el doblez hacia adentro y van a marcar un cuarto de cadera. Pongan un alfiler y van a doblar nuevamente su tela, acomodándola bien. Y ahora vamos a marcar en dirección contraria un cuarto de cintura más 3 centímetros. A partir de este mismo punto, marcamos la mitad de nuestro ancho de busto. Y a partir de este nuevo punto, marcaremos 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro, que será nuestra pinza. ¿Ya ven lo que estoy haciendo? Exacto, estoy trazando el patrón básico de falda. Ahora voy a utilizar papel trazo, que es como una especie de papel carbón que nos ayudará a marcar las pinzas, y lo vamos a colocar debajo. Fíjense que puse los alfileres solo en la primera capa de tela, es para poder introducir otro papel trazo en el medio. Miren que lo estoy utilizando doblado para que pueda marcar por ambos lados. Si tienes un solo papel trazo no importa, hacen una parte primero y luego la otra. Si no tienen papel trazo tampoco importa, pueden hilvanar sus pinzas. Bueno, vamos a marcar nuestra pinza. Yo estoy haciendo 10 centímetros de profundidad, pero pueden hacerla más larga sin problema. Unos 12 centímetros sería ideal. Este punto lo vamos a unir con los puntos que marcamos con los alfileres. Para asegurarse que su pinza está derecha, esta parte tiene que medir mitad de su ancho de busto. Y vamos a marcar también la línea del costado con una curva suave. Ahora voy a utilizar un rodillito para que el papel trazo haga su magia y me marque las pinzas. ¿Ven? Ok, pinzas trazadas, ahora cortamos el largo. Dependerá de qué tan larga quieran la falda. No se olviden de agregarle margen de costura superior e inferior. La mía la estoy haciendo de 46 centímetros ya con ambos márgenes de costura incluidos. Terminamos de cortar nuestra falda y ahora vamos a cortar nuestras bandas. Necesitamos una larga de 1,5 metros más o menos y otra corta de unos 80 centímetros más o menos. Si la pueden hacer más larga, háganla más larga. Es mejor que les quede más larga y después cortarla que al revés. De ancho recomiendo máximo 10 centímetros más margen de costura. Ese es el ancho que yo le estoy haciendo a la mía. Ahora vamos a coser nuestra falda. Empezaremos cosiendo todas las pinzas, todas. Vamos a planchar muy bien nuestras pinzas. Fíjense esta pinza larga, ese es realmente el costado, así lo vamos a poder identificar.
Yo aproveché de hacerle el dobladillo a uno de los lados de una vez. Bueno, aquí tengo mi falda, le agregué unos 10 centímetros al lado que le faltaba tela y utilicé una costura de carga para unir estas piezas. Esta va a ser la pieza que al cruzar la falda quedará por debajo. Eso es importante saberlo para colocar la banda, en mi caso por lo menos, porque yo tengo una tela que tiene inferior y superior. Tengo que tomar esto en cuenta porque no quiero que mis animales queden boca abajo. Ahora vamos a ubicar el otro costado. Como les dije, la pinza más larga son los costados y este costado es el que va a quedar por encima al cruzarse la falda, y es en este costado en donde va el orificio en la banda. Esta es mi banda más corta y esta es mi banda más larga. Opcionalmente pueden utilizar una sola banda larga y hacer un ojal en este punto. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil. Yo no lo voy a hacer así porque no me gustan los ojales. Les voy a mostrar cómo yo lo hago. Voy a empezar enfrentando los derechos y voy a marcar la mitad. A partir de ahí voy a marcar 1 centímetro hacia cada lado, 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. Y luego voy a marcar 3 centímetros hacia un lado. A partir de este nuevo punto y 3 centímetros hacia el otro. Le quitamos el alfiler del medio y ahora vamos a coser desde el orillo, reforzando hasta el primer punto, reforzamos, dejamos el orificio, reforzamos, cosemos hasta el otro punto, reforzamos, dejamos el otro orificio, reforzamos y cosemos hasta el orillo y reforzamos. Y así quedaría. Ya la planché con la costura abierta, puntado, orificio, puntado, orificio, puntado. Ahora doblamos en la mitad y hacemos coincidir los orificios. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a coser por todo alrededor para mantenerlo en su lugar. Si son más fajadas que yo, también pueden hacerle puntadas invisibles. Yo no se lo voy a hacer. Bueno, ya tengo mi orificio listo, aquí está mi costado y vamos a enfrentar nuestros derechos. Y vamos a coser por todo el borde. Pero primero voy a hacerle el dobladillo que me faltó del otro lado y aprovecho y le hago el de abajo de una vez. Planchamos bien, llevando las costuras hacia arriba, incluso las bandas. Yo le dejé solo 1 centímetro de margen de costura. Ahora doblamos el margen de costura del otro lado y lo vamos a doblar nuevamente para cerrar la pretina o cerrar la banda. Voy a colocar un par de alfileres para mantener todo en su lugar. Y vamos a finalizar cosiendo por todo el borde, asegurándonos que agarramos también la parte de atrás. Y ya una vez que cosan esto, están listas. Bueno, ya mi falda está lista. Ahora es tu turno. Espero que hayas disfrutado este tutorial. Y si hiciste esta falda, por favor, escríbeme. La quiero ver cómo te quedó. Si tienes algún comentario, alguna duda, también escríbeme, estoy aquí para ayudarte. Si quieres ver más tutoriales como este, no te olvides de darle like, de suscribirte y dejarme tus comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!